Bueno, vamos a empezar. Quiero desear la bienvenida a la primera sesión sobre el tema de medición multidimensional de pobreza y política social, un estudio de caso, y la bienvenida a Juan Manuel Aguilar Antonio y a Rocío Hernández Vite. Lo que les propongo, como estamos pocos acá para que se ubican ahí, como les he platicado, ¿no? Tres jóvenes investigadores en formación en nuestra institución. Les presenté en la aula entre los estudiantes, y hay estudiantes también de la licenciatura de administración para que se conocen. Y esta primera parte va a ser la ocasión de compartir sobre un tema muy importante que es la desigualdad, ¿no? en el país. Normalmente el formato lo conocen porque es 20 minutos del ponente y 10 minutos de una lectura, pero también les quiero abrir la posibilidad de preguntar, ¿no? durante la intervención, y creo que tanto Juan como Rocío aceptan también responder a sus dudas cuando hablan, y que sea un formato mucho más flexible y que ustedes pueden participar realmente, apropiarse de los temas, si tienen dudas sobre las definiciones, poder estar ahí e intervenir, ¿no? Así que les doy la palabra. Gracias. Sí, porque no sé qué nos iba a presentar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Como menciona la doctora Elodie, el tema que se presentará a continuación se intitula Perfil multidimensional de pobreza, caso San Jerónimo Amanalco, Texcoco, Estado de México, para lo cual está aquí el maestro Juan Manuel Aguilar. Solamente para señalar algunos datos sobre su currículum. Es licenciado en Relaciones Internacionales, egresado de la UAM, y maestro en Socioeconomía y Estadística, egresado del Colegio de Posgrados. Cedemos la palabra al maestro Juan Manuel. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Agradezco la invitación del seminario de la doctora Elodie. Agradezco a todos los asistentes. Yo traigo un artículo que generé derivado de mi tesis de maestría, que es un análisis multidimensional de pobreza pero aplicado a una comunidad rural. Y bueno, ¿de qué surge esta investigación? Trae una pequeña presentación para irles mostrando alguna información importante. Como dijo la doctora Elodie, está abierto el diálogo, las dudas. Si hacemos la interacción va a ser más ágil, más interesante. Hay que aprovechar este espacio que está padrísimo con estos micrófonos que parece sala de embajadores de Naciones Unidas. Entonces, así creo que si cada quien tiene dudas mientras vamos hablando y vamos armando el debate, vamos a tener una sesión mucho más nutritiva y padre. ¿Puedes hacer presentación? Ok. Trae esta presentación para hacer unos pequeños señalamientos. La primera parte, ¿de dónde surge la idea de analizar, por ejemplo, las vertientes de la cuestión de la pobreza? Y surge de esto, los objetivos del milenio que se crean en el año 2000, que son una serie de 17 metas que se propone Naciones Unidas en aras, bueno, de mejorar las condiciones de vida a nivel global. Y bueno, hay metas como reducir el hambre, reducir enfermedades crónicas, crear un desarrollo sustentable. Y bueno, en este sentido, se estructura una serie de cruces para lo que va a ser la política pública y la política social en el futuro. Bueno, ¿cómo funciona esto en América Latina? Desde el año 2000, pues todos los gobiernos de América Latina se centran en atacar las desigualdades sociales y atacar el fenómeno de la pobreza. Tenemos una región que, bueno, tiene un alto índice de pobreza, aproximadamente 70 millones de personas en pobreza extrema, 136 millones de personas en pobreza moderada, y hay una gran serie de política social y política pública en todo el mundo, que va desde lo que es Prospera en México, Fomecero en Brasil, Argentina Trabaja, que los gobiernos han impuesto en aras de atender esta problemática social. Ahora es importante, antes de seguir avanzando, hacer una pequeña delimitación sobre lo que es la pobreza y cómo se hace su comprensión. ¿Alguien sabe cómo se mide la pobreza, cómo se trata, cómo se da el tratamiento a este fenómeno a través de organismos internacionales?
Bueno, hay por ejemplo líneas de pobreza objetiva y líneas de pobreza subjetiva. Y por ejemplo las objetivas van por la cuestión de lo monetario. Establecer un nivel de ingreso para determinar quién es pobre y quién no. Y por ejemplo esto puede ser una línea de pobreza relativa, se aplica por ejemplo al contexto de México. ¿Qué salario necesitan los mexicanos para no caer en esta situación? Y la pobreza absoluta son líneas internacionales establecidas principalmente por organismos internacionales. La línea de pobreza mundial más famosa es la que promueve el Banco Mundial, que bueno, que nos dice que si vives con menos de $1 al día, eres pobre extremo, y si vives con menos de $2 al día, eres pobre moderado. Que bueno, es una cuestión que se sujeta mucho a debate. También luego surgen las líneas de pobreza subjetivas, que pueden ser monetarias, hay algunas que incluso miden lo que se llama bienestar y otras que van incluso a la cuestión de la satisfacción. En las cuestiones no monetarias de las líneas objetivas existe lo que se llama necesidades básicas, que esto va vinculado a competencias, características que deben de tener las personas para subsistir en sociedad: alimentación, educación, vestido, vivienda, calidad de vida, y eso se establece a través de indicadores. En México, bueno, aquí por ejemplo hay una aproximación de la situación de la pobreza en América Latina. Si vemos la tendencia desde el año 2002 con esta parte de los objetivos del milenio, vemos que de 45 millones de personas en situación de pobreza y pobreza extrema va reduciendo. Y bueno, aquí en el 2015 pues ya aproximadamente nos estancamos y estamos revirtiendo un poco la tendencia. Está subiendo de nuevo el índice de pobreza a nivel latinoamericano. Y esto va enfocado a una gran política social que se impuso hasta el año 2015, que bueno, de alguna forma ahora se está replanteando y se tiene que hacer un debate en torno a cómo funciona. Esta es otra tabla con millones de personas, este es un porcentaje, estas son ya cifras, millones de personas para 18 países que elabora la CEPAL, y bueno, aquí también se ve más dramático esta tendencia. Por ejemplo, en 2002, de 230 millones, que bajamos a 168 en 2014, pues subimos nuevamente en años recientes desde este año. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la información que tenemos sobre México? Si vemos a México, en el año 2012 teníamos 51.6 millones de pobres. Dramáticamente sube en 2014, se mantiene estable en 2014 y ahora ya tenemos una reducción de aproximadamente 2.5 millones de personas, de acuerdo a este informe de la CEPAL, que puede ser muy subjetivo, es algo que está sujeto mucho a debate. Entra también ahí ese gran conflicto que se da entre el INEGI y el Coneval. El Coneval es la institución encargada de medir la pobreza en México y la política de desarrollo social, pero bueno, no tenemos una situación tan dramática como podemos ver aquí en el caso de Venezuela, que por ejemplo de 2012 de 21 millones de personas en pobreza suben a 32.6, derivado de, bueno, las dificultades económicas que ha tenido este país y que bueno, también es algo muy, muy escandaloso, pero resalta que tampoco se tengan datos recientes de esto. Y bueno, también hemos visto que en años recientes Venezuela ha sido marginada y se ha hecho parte un poco de la comunidad internacional y de organismos internacionales, como puede ser la CEPAL. Entonces, bueno, la política social en México. De 2007 a 2014 se implementaron 1.504 acciones, programas y políticas en contra de la pobreza. Se dan cuenta de la cantidad tremenda que es esto, y contrario a lo que se esperaba en esos años, la pobreza se incrementó en nuestro país. Tenemos un marco institucional que va de CEDESOL, CONAPO y Coneval, que analizan la situación de pobreza y miden la política de desarrollo social. Y tenemos una ley de desarrollo social que se crea en 2004, donde se crea esta institución, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Y bueno, hay bases de datos que son como el que van del catálogo de microrregiones, que presentan índice de marginación y rezago social, a Coneval, que mide la pobreza en 6 dimensiones, que son esto: nivel de ingreso, que esta es una línea de pobreza objetiva, que va a una cuestión económica, pero también se miden esto, que son derechos sociales,
rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, acceso a alimentación, capacidad, calidad y espacios de la vivienda y accesos a servicios básicos. Algo interesante, Coneval no genera información para microrregiones. La unidad más pequeña con la que trabaja Coneval es el nivel municipio. Pero incluso en un municipio puede presentarse el contexto de que una localidad tenga un desarrollo muy alto y los municipios, otra comunidad sea muy marginada. Los índices de marginación y rezago social de CDSOL, por su parte, sí describen microrregiones, pero no tienen las mediciones multidimensionales de pobreza que tiene Coneval. Y bueno, algo interesante, ninguna base presenta las características sociodemográficas de la población. Sabemos que en México tenemos 40 millones de personas en situación de pobreza, pero no sabemos cómo son, no sabemos qué edad tienen, no sabemos su nivel educativo, no sabemos dónde están localizadas, principalmente en el mapa territorial. Y bueno, ¿cómo podemos elaborar una política social efectiva si no conocemos estas características de las personas? Este planteamiento surge de este análisis que hace este académico que se llama Debra Ray. Bueno, él es de la Universidad de Boston, es uno de los principales teóricos de la economía del desarrollo y maneja algo que se llama la curva de capacidades y el ingreso. Sí saben un poco de microeconomía y de macroeconomía, ¿verdad? Bueno, ¿sí saben todos? Bueno, vamos a intentar explicarlo. Esta línea representa el ingreso de una familia y esta curva representa las capacidades. Un análisis interesante que dice Debra Ray, en una familia se va a mover sobre la curva de capacidades, pero hay personas que sus capacidades van a estar abajo del ingreso, en el ingreso o arriba del ingreso. ¿Qué nos está diciendo? En una familia puede haber pobreza educativa en un miembro de la familia, pero puede que otro no tenga esa pobreza educativa. Puede haber pobreza alimentaria en un miembro de la familia, pero puede que otro no padezca hambre. Y esto él lo maneja con una unidad muy pequeña, que son hogares. Ahora imagínense si llevamos eso magnificado a la cuestión de poblaciones enteras. Necesitamos saber qué edad tienen las personas que sufren rezago educativo, hasta qué nivel educativo cursaron, qué características de edad tienen las personas que padecen hambre en nuestro país, porque eso va relacionado a lo que se llama tasa metabólica basal, que es el nivel de alimentación que ellos necesitan para poder vivir plenamente y tener sus funciones metabólicas completas. Y las bases gubernamentales muchas veces no nos explican esto. Aquí surge la pregunta, ¿qué componentes sociodemográficos se asocian al fenómeno de la pobreza en esta comunidad? San Jerónimo Manalco, que está ubicada en el municipio de Texcoco, donde yo soy originario. Hay que analizar componentes sociodemográficos que asocian a la pobreza en la comunidad y bueno, describir qué factores están vinculados a la situación de pobreza y si el perfil es de pobreza extrema o de pobreza moderada. Ahora, ¿por qué? Un poco de metodología. Una muestra que se aplicó, 80 familias elegidas para hacer el análisis. Y bueno, ¿por qué esta comunidad que está en Texcoco? Algo interesante, Texcoco está aquí, esta es la cabecera municipal, esto conecta con a lo que se llama Peñón, aquí va a estar el nuevo aeropuerto, y esta zona está muy bien establecida, tiene todos los servicios, pero ya cuando nos acercamos a esto estamos tocando los límites con el estado de Tlaxcala. Y aquí cambia dramáticamente la situación de cómo es la cabecera municipal y cómo es esta comunidad a la cual pertenece el municipio. Unos pequeños datos, es una comunidad, bueno, Texcoco tiene 70 comunidades, donde está ubicado esto, es una zona muy boscosa, tiene manantiales, pero vean, cuando nos metemos a ver datos de marginación y pobreza en Texcoco, sale como un grado de marginación muy bajo y un grado de rezago municipal muy bajo, un porcentaje de pobreza extrema mínimo y bueno, la población en pobreza es muy poca en comparación del total de la población, es menos del 10%, no es representativo. Ahora, si nos metemos a ver los datos de la localidad que proporciona CDSOL, aquí ya cambia. El grado de marginación es alto, el grado de rezago social es bajo. Esto es algo
contradictorio, de acuerdo a los indicadores. Luego hay errores en las bases gubernamentales. Esto, por ejemplo, dista de todo lo demás del análisis. Hay 74% de la población sin acceso a servicios de salud, casi una tercera parte sin drenaje y, bueno, sin servicios de agua entubada. Para esto, bueno, se tiene que generar un instrumento de recolección de información y, bueno, se utilizan las mediciones que maneja Coneval con algunas adaptaciones de autores para poder contrastar la información que se obtiene con las bases gubernamentales. Se sacan datos sociodemográficos, esto sirve mucho, aunque bueno, también puede verse una ENIG, pero es representativo para hacer la siguiente labor: las dimensiones de pobreza, que analiza Coneval. Y bueno, aquí está la cuestión. ¿Qué porcentaje de la población tiene rezago educativo? 26%. ¿Qué tiene rezago en acceso a servicios de salud? 27%. Prestaciones laborales, 100%. Calidad de espacio de vivienda, 16.3%. Alimentación, 60.6%. Ingresos, 71.33%. Y podemos contrastar esa información con el nivel estatal y con el nivel municipal. Y miren, sí hay una variación importante en el nivel de los datos, de un nivel ya más macro a nivel estado, a un nivel municipio, a un nivel micro región. Ahora, ya que se tenía esto, durante el cuestionario me surgió una duda. Si uno se mete a analizar el padrón de programas sociales de Cedesol, el padrón decía que en esta comunidad operaban 19 programas gubernamentales y resalta que bueno, hay una gran cantidad de rezago social y situación de pobreza. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México decía que había 4 programas sociales. Estamos hablando de 23 programas en esta comunidad para atender la situación de la pobreza. Y bueno, uno ve cuando está ahí que no es muy efectivo. Una variable que se usa en el cuestionario es beneficio público. Las personas reciben algún programa gubernamental y se encontraron familias que sí y familias que no. Y había familias que cumplían el perfil de situación de pobreza y personas que no. Y en esta tabla de contingencia, que es un análisis estadístico muy simple, se ve que las personas que reciben el apoyo gubernamental más son las que no tienen características de pobreza. Y también lo mismo aplica para pobreza extrema, que es 41 personas o 41 familias. Se hace una correlación y, por ejemplo, salta que la correlación es negativa. Beneficio público, pobreza, tiene un valor negativo. Beneficio público, pobreza extrema, tiene un valor negativo. Pobreza y pobreza extrema están correlacionadas y tienen una alta significancia. ¿Qué significa? En esta comunidad, las personas en situación de marginación y pobreza son las que menos acceso tienen a los programas gubernamentales. ¿Qué nos está diciendo? Hay una política social que es muy amplia, muy vasta, pero que está mal focalizada. No está llegando a las personas que realmente lo necesitan. Es un análisis de correlación de las principales variables que salieron significativas y luego, por ejemplo, se llega a esto, que es un modelo de regresión logística, que es un instrumento econométrico. La regresión logística nos puede presentar la probabilidad de que se presente un fenómeno. Y por ejemplo, aquí de acuerdo a variables como la edad, género, último grado de estudio, servicios de salud, contrato, total de miembros y beneficio público, nos puede decir qué probabilidad existe de que se presente el fenómeno de pobreza en la comunidad. Si yo meto mis datos aquí de edad, mi género masculino, con una variable de 1, mi último grado de estudio, me va a salir una probabilidad de acuerdo a el muestreo que se realizó. Y bueno, por ejemplo, este es la aplicación a una persona del estudio y esta persona tenía .9093 posibilidad de padecer pobreza en esta comunidad de San Jerónimo. El mismo modelo se aplica para las características de pobreza extrema. Aquí están las variables. Se aplica a una persona y esta persona tenía .5832 probabilidades de padecer pobreza de acuerdo al análisis de muestreo. Esto se presentó en una sábana y bueno, aquí la P y la P es pobreza extrema y pobreza
Y aquí, por ejemplo, pues ya se deduce que hay más P's que P. El perfil de la comunidad es de pobreza extrema más que de pobreza moderada. Y aquí ya está las características sociodemográficas de las personas que padecen la pobreza extrema o es pobreza moderada. Género femenino, edad promedio 59 años, sin ningún nivel de estudio, servicios de salud, prestaciones laborales, no se dedican a actividades agrícolas, 2.5 miembros en familia, su ingreso, y bueno, no tienen pobreza en vivienda. Y, por ejemplo, lo mismo para pobreza extrema. La edad, 46 años, es principalmente cuando el jefe de familia es mujer, sin nivel de estudios, su nivel de ingreso de 6.665, pero la familia es más grande, entonces ese ingreso se distribuye de peor forma porque hay más miembros en la familia. Y lo interesante de esto es que esta información ya nos puede servir para saber quién necesita el programa y estructurar una política social que vaya enfocada. ¿Qué rango de edad tienen que tener las personas? Es más importante dárselo a mujeres que a hombres, a jefe de familia, mujeres, que varones. Es importante resarcir el nivel de estudio. Es ver que ellos no tienen vivienda propia, no tienen acceso a crédito. Ver cuántos miembros de familia, ver que tienen principalmente pobreza en alimentación y el tipo de vivienda. Y esto puede ser muy valioso para los creadores de política social, para los generadores de política pública. Ahora, ya para acabar, aquí está un planteamiento. Este mapa lo generó Coneval en un informe el año pasado. Y por ejemplo, aquí ya nos muestra cuáles son los estados con mayor índice de pobreza a los que van con menor índice. Y este simple mapa, aunque no nos muestra ningún otro tipo de información, ya nos está diciendo que no podemos aplicar la misma política de desarrollo social a estos estados de la zona norte que a los estados que están en el sur, a los estados que están en el Bajío, porque las características de las personas no son iguales. El grado de severidad de la población en situación de pobreza y pobreza extrema no es la misma. Lo mismo aplica, por ejemplo, para el mapa de pobreza extrema. Vemos que aquí cambia dramáticamente cómo esta zona del sur, de lo que va a Chiapas, Oaxaca, Guerrero, tienen grados elevadísimos de más del 40% de pobreza extrema, a diferencia de todo lo demás del país. Entonces, esta zona necesita una atención prioritaria para el fenómeno de la pobreza extrema, pero también necesitamos conocer qué características tienen las personas que padecen pobreza extrema en estos estados. Y bueno, ya sería todo de la presentación. Primero que nada es un gusto poder hacer algunos comentarios y preguntas al maestro Juan Manuel sobre su trabajo, que considero que la aportación más importante es esta identificación de los componentes multidimensionales que se asocian a la pobreza. Y sobre todo pensándolo como el maestro lo explica, para su aplicación en microrregiones que no cuentan con datos oficiales desde esta perspectiva. Y pues el propio maestro lo señala en su trabajo, que por ejemplo algunas, Cedesol por ejemplo, cuenta con datos a partir de una perspectiva de microrregión, pero no permiten medir la pobreza multidimensional y sus aspectos o características sociodemográficas. Entonces, eso sería una aportación muy importante del trabajo del maestro. Otro punto fuerte que veo en su trabajo es precisamente este enfoque que hace referencia de Amartya Sen, en cuanto a un esquema de capacidades básicas u oportunidades mínimos de desarrollo. Esto considero que es una virtud muy importante del trabajo que nos menciona el maestro, porque, bueno, digamos que desde una perspectiva más jurídica,
nos permite mucho o permite analizar un fenómeno que en términos jurídicos se le llama lo que es el acceso real a derechos, ¿no? Entonces, el trabajo que propone el maestro va mucho en concordancia también con este enfoque jurídico de acceso a derechos, ¿no? Nada más que en el lenguaje más económico, ¿no? Diríamos o estaríamos hablando de un esquema de capacidades básicas u oportunidades mínimas de desarrollo. Decía que entonces me llama la atención esta concordancia con el enfoque jurídico, porque precisamente en los últimos años, como ustedes bien lo sabrán, ha tenido una gran expansión el discurso de los derechos humanos. Este discurso de los derechos humanos que también es muy contrastante, ¿no? Porque y también tomo como base los datos que menciona el maestro en su trabajo, porque si bien por un lado este discurso de los derechos humanos ha ido en expansión, también hemos visto y se documenta en el propio trabajo que la pobreza ha aumentado en los últimos 10 años, ¿no? Entonces vemos que hay dos fenómenos que contrastan. Por un lado, el aumento del discurso o la afirmación del discurso de los derechos humanos, pero por otra parte, esta, digamos, incluso regresión, ¿no? En términos de acceso real a derechos o incluso al derecho al desarrollo, que también puede ser visto desde ese punto de vista. Entonces, quizá considero que también este estudio podría ser de gran ayuda o de gran utilidad para poder analizar estas múltiples dimensiones de la pobreza en el marco de la política neoliberal, ¿no? Precisamente dado que por lo menos desde los 80 nos encontramos en bajo una política económica orientada en este sentido. Y creo que sería una aportación muy importante. E incluso podría permitir estudiar o ser la base para posteriores análisis en cuestiones de género. Un dato muy importante que encontré en el trabajo del maestro es que precisamente el 52.5% de los jefes de familia son del género femenino. Es un dato muy importante que puede ser utilizado incluso como para políticas o estudios con una perspectiva de género. Y bueno, regresando a esta idea de que es un comentario de que quizá podría ser como referente para estudios sobre la pobreza en el marco de la política neoliberal implementada en México durante los últimos 30 años, también encuentro ahí una contradicción muy, muy importante. Mientras la política económica neoliberal es, por sus propias características, es excluyente en el sentido de que desmantela toda esta estructura de protección social y de aparato institucional creado para garantizar algunos derechos sociales y económicos. También se ha implementado, por otro lado, esta política social que busca incluir lo que está excluido, ¿no? Por la propia política neoliberal y que desde luego es contrastante y sobre todo cuestionable cuando precisamente esta política social no ataca las causas estructurales de la pobreza, como es el desempleo y la falta de un salario remunerativo o suficiente para satisfacer las necesidades normales que establece el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hago énfasis en normal porque, bueno, habría que señalar o que definir jurídicamente qué es normal, ¿cierto? Ahí podríamos incluso ver qué ha dicho la Corte, ¿no? O sería importante saber qué es un salario normal. Pero bueno, esas son las principales aportaciones que ven en el trabajo del maestro. Quizás solo me gustaría hacer algunas breves sugerencias y preguntas. Quizá alguna podría ser útil, ¿no? Tomar como referencia precisamente estos derechos y garantías previstos en el artículo 123 y en la Ley Federal del Trabajo para enriquecer el análisis de la dimensión de prestaciones laborales, y muy importante sería también incluir en este análisis el tema de la seguridad social,
que como vimos no está incluido o no está considerado, por lo menos en los estudios de Coneval, ¿no? ¿Y qué me refiero con seguridad social? Bueno, hay incluso una ley de seguridad social, y que tiene que ver con precisamente toda esta estructura de protección que tiene que ver, que protege riesgos y enfermedades de trabajo, que garantiza las pensiones, muchísimas otras cosas más que tienen que considerarse para definir realmente un nivel de pobreza. Entonces, quizá sería muy conveniente enriquecer este enfoque con estas cuestiones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Seguridad Social. Y finalmente, un par de preguntas. La Coneval y otros estudios de CONAPO, CESOL, puede ser, toman como referencia el artículo 123 en esta parte del salario suficiente para satisfacer las necesidades normales del jefe de familia, o nunca ha sido un referente, ¿no? Porque incluso señala unas cifras de cuál es la media, cuál es el salario que ellos consideran que es suficiente para una familia, pero la pregunta es si toman como referencia el marco jurídico o no es una referencia. Y segundo, si este perfil multidimensional de pobreza que propone podría utilizarse para medir la pobreza en macroregiones, no solo de México, como bien señala en lo que es la región sur, centro y occidente, que tienen ciertas particularidades, sino también si podría utilizarse para analizar la pobreza en regiones ya más grandes como América Latina u otras regiones del mundo. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la maestra Rosy, agradezco sus comentarios. También sus indicaciones se me hacen muy pertinentes. Ella me hizo ver unos errores que cometí en mi artículo, que no logré ver porque no tengo el bagaje de un abogado. Y en eso, bueno, ella me señaló muy interesantemente esa cuestión, que me podía aclarar un abogado, pero que yo evadí dentro de algo de un índice que manejé. Y bueno, en relación a su pregunta, la Ley General de Desarrollo Social sí tiene una vinculación con el artículo 123, no muy estrecha, pero el nivel de salario que ellos determinan lo hacen en relación más a la canasta básica alimentaria. ¿Cuál es la canasta básica en México? ¿Cuánto cuesta? Y a eso, por ejemplo, determinan dos tipos de ingreso: el ingreso alimentario y el ingreso de vida mínimo. Y en ese sentido, mes con mes en Coneval se van actualizando estas cifras porque, bueno, los datos de los productos van variando. La canasta alimentaria son netamente cuestiones de comida, y la canasta de ingreso de vida digna pues ya contempla algunos servicios. Y de ahí lo estructura, pero lo hacen más en relación a ese indicador que realmente a un análisis jurídico vinculado al artículo 123. Para utilizar macroregiones, no sé si sea a un nivel estatal o a un nivel ya supranacional entre países. Sí, a nivel región sí se podría utilizar, pero aquí entra una cuestión interesante. Las primeras tablas que les presenté sobre la situación de pobreza y pobreza extrema en América Latina son generadas por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y ellos manejan cifras de pobreza que generan los institutos de estadística de cada país. Y cada instituto de estadística mide la pobreza de acuerdo a indicadores que crea cada país, y ahí entra un conflicto. El informe de la CEPAL lo estructura muy bien en decir, bueno, es que esta información se sacó del Instituto Nacional de Estadística de Argentina, de Venezuela, de Brasil. Y ahí entra la cuestión, ¿qué tan comparables pueden ser los datos? Porque las líneas de pobreza no son iguales, o sea, no es la misma forma en que estructuraron la medición el gobierno de Brasil y el gobierno de Argentina que el gobierno de México. Eso también es una crítica que a veces surge para los econometristas. O sea, metes un montón de datos, metes hasta hacer 193 países con análisis, ya te sale una correlación, una regresión, pero muchos te dicen, ¿qué tan representativo, qué tan real es eso, no? De la realidad, y también si los datos no son capturados de la misma forma, y eso causa mucho conflicto al momento de hacer este tipo de análisis, porque cada uno tiene sus especificaciones, y esto también con las líneas de pobreza subjetiva.
La medición sí podría utilizarse. Quien la generó en México fue Julio Volvignik, que trabaja en el Colegio de México ahora. La hizo muy ligado a complementos, apoyos de la CEPAL, pero tendría que ser un esfuerzo que ya involucraría a muchos gobiernos. Y ahí va la cuestión, ¿qué tanto se puede hacer una cooperación en ese sentido? Y también sería muy difícil adjudicarle a un organismo como la CEPAL que él generara esa medición. Decirle, vete a México, vete a Argentina, haz un muestreo y tú genera una medición con indicadores homogéneos para que tus informes puedan ser más concretos y más con datos más comparables. En ese sentido, yo creo que todas las mediciones son buenas, están sustentadas en algo, en un largo bagaje teórico de indicadores, pero si cada país lleva por su mano el análisis y la medición de la pobreza y pobreza extrema. ¿Preguntas? Adelante, por favor. Primero, muy interesante, o sea, lo habíamos escuchado antes, pero ahora está como, sí, muy redonda, ¿no? Los datos todos. Yo quería preguntar una cosa primero. ¿Hay algún país que ya haya usado evaluar la pobreza por microrregiones o simplemente por espacios municipales? O sea, ¿hay alguna experiencia internacional? Porque a mí me parece como muy importante, ¿no? Tener este tipo de datos para medir la pobreza y sobre todo para evaluar, ¿no? No solamente las políticas públicas, sino en general el desarrollo político de un país. Por ejemplo, el tema del federalismo cruza por ahí, ¿no? O sea, cómo gestionar políticas diferentes para problemas diferentes. ¿Hay alguna experiencia que haya usado ya un enfoque más de microrregiones para medir la pobreza? Y la otra, bueno, también me pareció muy interesante, ¿no? El trabajo porque muestra un poco cómo los ciclos de crecimiento y crecimiento de la pobreza y también cómo es posible entonces conectarlos con otros sucesos, ¿no? Por ejemplo, variaciones del precio de exportaciones o de petróleo, por ejemplo, ¿no? Que en algunos casos como Venezuela es muy sensible. Y también inclusive como con olas de modelos políticos, ¿no? Digo, por ejemplo, Brasil, Argentina, digamos, hay estados o gobiernos diferentes a partir de 2014-2015 que también pueden tener un impacto en el crecimiento de la pobreza, ¿no? Eso me pareció, y además de la discusión política de cómo se mide la pobreza, ¿no? Que cruza un montón de cosas. Pero me interesaba la experiencia internacional, si había algún país que ya hubiera enfocado de esa forma. La primera es una muy buena pregunta. Generalmente los institutos nacionales de estadística sí trabajan con niveles agregados a nivel país y cifra nivel, por ejemplo, en México Estado o provincias, depende del régimen federal. Y es que esto también nos mete en una discusión ya de énfasis político, federal, jurídico. No todos los países están estructurados en unidades de Estado, no todos los países se manejan como nosotros, hay unos que tienen provincias, regiones, unidades autónomas, y en ese sentido, establecer una unidad de medida puede ser un poco difícil yo me imagino para un organismo de estadística, ya sea nacional o incluso internacional. Podría manejarse la variable barrio, localidad, y por ejemplo ahí sería interesante ver si existen datos a nivel global, pero se me hace que, bueno, yo no conozco ninguna base que me proporcione estos índices de pobreza a nivel global o a nivel estado, con las dimensiones, con la multidimensionalidad. Incluso porque creo que también es algo un poco adverso y costoso la cuestión de la estadística. Respecto a la otra pregunta, también es interesante esta cuestión del modelo político, el modelo de desarrollo y la tendencia política en el gobierno. O sea, el informe de CEPAL está diciéndonos que la política social de los gobiernos progresistas del 2000 al 2012 fue muy efectiva en atender la situación de rezago social. Todos estos gobiernos que van de Lula da Silva, de Cristina Fernández, de Rafael Correa, los deja muy bien parados en el contexto y está mostrándonos una tendencia de que este viraje que sufre hacia la derecha, América Latina,
pues viene acompañado de un estancamiento, la reducción de personas en pobreza extrema e incluso de un incremento. Y ahí ya nos metemos a un debate político que, bueno, las mediciones de pobreza y la política social muchas veces también se vuelven presa de los intereses gubernamentales, políticos, electorales. Eso... Interesante que México parecía que corría contrario ese ciclo, digo pequeño, ¿no? Pero en vez de aumentar parecía que de 2014, 2015 había bajado, ¿no? Cuando en realidad no hay un recambio político, digamos, de ese calado, pues. No, eso como nota, no se me Sí, y por ejemplo, el análisis de México debería ser más interesante porque algo muy cercano a lo que comentó Rosy, la política de desarrollo económico y la política de desarrollo social en México van en lado distinto. O sea, desarrollo económico va a liberación económica, modelo de libre mercado, y la política de desarrollo social quieren mandar las grandes cifras de personas en marginación que existen, pero no encuentran un punto de empate. Y ahora, llevamos ya con esta política casi 30 años, que empieza con el Tratado de Libre Comercio, ya previo al Tratado de Libre Comercio, ya existía esta política de gobierno, esa política de desarrollo económico, y lo que resalta del 2000 al 2014, con esta política de desarrollo económico, la pobreza en México incrementa. Mientras en América Latina se va reduciendo en todos los demás países. Ahora, de 2014 a 2016, parece ser que ya reducimos 2.5 millones de pobres, que no es nada despreciable para un gobierno a nivel internacional, pero va la cuestión, es importante qué orientación va a tomar México en su próximo periodo gubernamental y qué pueda pasar, y también qué tan continua va a seguir siendo la política de desarrollo económico con los cambios de gobierno que se vengan en los próximos años. Entonces ahí también va a ser interesante cómo va a cambiar la forma en que opera Coneval y la forma en que entiende el fenómeno. Incluso puede cambiar la forma en que funciona la política social. La política social moderna que conocemos en México nace con la creación de Sedesol, que se da durante el salinato hasta nuestros días. Ese programa que es Prospera tiene la misma lógica de Pronasol, de Salinas de Gortari. Tenemos que ver si va a seguir siendo ese tipo de política en México en los próximos años o se va a dar un viraje que, bueno, puede ser muy, muy difícil porque los mecanismos estructurales en México ya están muy, muy bien cimentados para que se dé un viraje totalmente radical. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo muy claro? Yo te tenía algunas preguntas, pero lo que voy a hacer es que las voy a articular a la segunda intervención, y así te permite también regresar sobre tu tesis. Pero si quieren podemos hacer 5 minutos para invitar a nuestro próximo poniente y terminar a tiempo a las 2. Hay café para hacer este pequeño descanso. Vamos a apagar. ¿De aquí?